Como siguientes propiedades de la programación orientada a objetos y Java como tal, tenemos el concepto de lo que es herencia, abstracción y polimorfismo. Entonces, para esto vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a poner el ejemplo 2. Herencia. ¿Ya? La herencia conlleva todas estas características, entonces no es necesario poner herencia, abstracción y polimorfismo. Son cosas que están dentro ya y mezclados a la herencia. Entonces, la herencia como tal, voy a dejar la clase acá principal y voy a hacer ahora igual un conjunto de operaciones para explicar lo que es herencia. Primero, hacemos un conjunto de paquetes. Vamos a hacer precisamente, volver a hacer el ejemplo de punto y de círculo y cilindro. Entonces, vamos a ponerle aquí comunes. Vamos a hacerlo debajo del SRC, no debajo de herencia. Vamos a hacer otro paquete para las figuras planas. Fíjense que los nombres de los paquetes todos van en minúscula, sin separación, sin mayúscula, sin guión abajo, ¿eh? Vamos a hacer otro para las figuras volumétricas. Y dejamos normal para la clase principal. Después vamos a también hacer uno para las interfaces, vamos a poner también un ejemplo de interfaz. Entonces, en comunes, vamos a crear una clase que se llama punto. Y aquí vamos a empezar a explicar la herencia. Esta clase punto va a tener solo dos atributos encapsulados. Ambos son doble, X y Y. Las partes de la clase, getter y setter de cada uno de ellos. Constructor vacío, que es el obligatorio, 1. Y un constructor que inicialice los atributos X y Y. Ahora, esta clase va a ser heredada. La herencia en Java es única, es lineal. Si una clase hereda de otra, ya no puede heredar de más nadie. Entonces, todas las clases pueden heredar de todas las clases. Ahora, una clase puede ser abstracta o no. En este caso, si yo marco esta clase como abstracta, ya esta clase no se puede instanciar, solo puede ser heredada. Y es su sentido. La abstracción no es que se usa indiscriminadamente. Ustedes marcan una clase como abstracta, primero, si no la quieren que sea instanciada, o segundo, si alguno al menos de sus miembros son abstractos. Entonces, punto, ya la tenemos marcada como abstracta para que no sea heredada, y en este caso no hay ningún miembro de clase que es abstracto. Vamos a hacer entonces un círculo, figura plana. Esta clase va a también ser abstracta porque tampoco quiero que sea heredada. Y va a implementar en este caso al punto. Perdón, va a heredar al punto, mejor dicho. Cuando se hereda punto, bueno, primero hay que importar el paquete. Cualquier cosa que vayan a usar de clase o de objeto que no esté dentro del mismo paquete necesita ser importada. Acá no me está obligando a sobreescribir ningún método porque en punto no existe ningún método miembro de clase que sea abstracto. Entonces, ¿cuáles son las características del ciclo? Vamos a tener también un radio.
y vamos a tener también, no, esa es la única característica. Getter y setter de radio como tal. Ahora, como círculo tiene una herencia en punto, cuando hagamos el constructor de círculo, que primero tenemos que hacer el vacío, posteriormente podemos ahora hacer un constructor en círculo que va a tener, como está detectando la herencia en punto y punto, ya tiene un constructor hecho, me da la posibilidad de hacer un constructor que vincule mis atributos locales con el constructor de la clase padre que estoy heredando. Al hacer esto, me sale un constructor de la siguiente forma. Radio, X y Y. Radio es de mi clase, por eso es que el identificador de la palabra reservada dis identifica o diferencia radio de atributo a radio de parámetro. Y los valores, los parámetros X y Y están pasados a la superclase, en este caso punto, a través de la palabra super, usando el constructor que tiene la X y la Y primeramente. Ya tenemos círculo, tenemos una herencia de punto, tenemos abstracto círculo, aunque no tenga ningún elemento abstracto, porque tampoco quiero que círculo se instancie. Entonces tenemos que hacer cálculos, tenemos que empezar a hacer un cálculo. Vamos a hacer también la última figura, que es la última clase, que es cilindro. Perdón. Java class. Cilindro ahora sí va a ser la clase que voy a instanciar, por lo tanto no puedo marcarla como abstracta y va a tener una herencia en la clase anterior, que es sí. Por lo cual hay que importar el paquete porque círculo se encuentra en otro lugar y va a tener un solo atributo, en este caso va el volumen. Perdón, la altura. Get y set de la altura. Y constructores del cilindro, que va a tener su constructor vacío y el constructor que va a inicializar los demás atributos. Vamos a ponerle un atributo más, vamos a ponerle un nombre. Por supuesto hay que hacer get y set de él. Constructor, ya tenemos el vacío. Constructor, como está detectando una herencia, automáticamente puedo hacer un constructor que vincule mi altura con mi nombre y usar el constructor del círculo, que a su vez hereda de punto. Acá pueden hacer cambiar el orden en que se están viendo los parámetros, solo para una mejor comprensión a la hora de instanciar el objeto. No tiene nada que ver otra cosa. Entonces voy a poner el nombre primero. Tienen que tener cuidado que después, cuando vayan a instanciar el cilindro, este es el que tiene que ir: nombre, altura, radio, X y Y, ¿no? No importa, los nombres de los atributos pueden quedarse exactamente igual, y aquí saben dónde tiene que ir cada uno por el nombre de cada uno de ellos. Ahora, necesito empezar a calcular acá un radio y un volumen, pero estos cálculos van a ser comunes. Entonces yo puedo crear o implementar una interfase en círculo. ¿Qué característica tiene la interfase? Vamos a hacerla del lado. New, Other, Java Interface. Vamos a ponerle cálculos. Una interfaz es una pieza o es algo muy parecido a una clase, pero no es una clase. Característica, por lo menos hasta Java 7, es que son completamente 100% abstractas. Aquí entonces solo hay que definir el tipo de retorno y hay que definir el nombre del método. En este caso voy a hacer dos. Voy a hacer un área, voy a hacer un volumen.
esta interfase va a ser implementada en círculo. ¿Por qué? Primero, para implementar una interfase que pueden ser muchas o infinitas, a diferencia de la herencia es única y es lineal. La implementación de interfase es múltiple, pueden ser todas las que quieran. Como esta clase es abstracta, bueno, aquí hay que importar el paquete, siempre. No tengo ninguna obligación de hacer nada en esta con los métodos de la interfase. ¿Por qué? Porque esta clase es abstracta. De todas formas, sí quiero usar uno. Quiero sobreescribir el método área que se corresponde con el concepto de esta clase, que es un círculo. Y para ello tenemos que anotar override. Y tenemos que poner automáticamente aquí el método que es público. Exactamente igual que como está en la interfase, y con la diferencia que aquí sí vamos a desarrollar, vamos a decir qué es lo que debo. Entonces, doble es un tipo de retorno de un atributo de mi clase, está en mayúscula porque es una clase. A su vez es un wrapper de un método o de un tipo de dato que es primitivo, que voy a usar aquí debajo, que normalmente lo usan dentro de los métodos. Entonces yo voy a poner aquí un resultado. Y este resultado le voy a retornar acá. ¿Cómo se calcula entonces el área de un círculo? Pi por r cuadrado. Entonces resultado va a ser igual a... Vamos a empezar a usar los conceptos ahora de estáticos. Math es una clase en Java que contiene todas las funciones o los métodos para hacer cálculos matemáticos. En este caso también contiene funciones. El constante, esta constante se escriben siempre en mayúscula, y el concepto de estático es que los elementos de una clase que estén marcados como estáticos solo pueden ser usados mediante la referencia de la clase y no se ven con instanciación. Entonces todos los elementos de Math, la gran mayoría, son estáticos para usar directamente con la referencia de la clase sin tener que instanciarla a ella. Entonces tenemos ahí la constante pi por paréntesis, ya estamos usando los operadores también, radio, que es mi atributo pero elevado al cuadrado. Para eso también usamos un método estático de la clase math que me permite hacer una elevación al cuadrado. Ya tenemos sobrescrito el método que viene de la interfase que hemos implementado. Este método tiene el concepto ahora de sobreescritura, que no es más que cambiar el comportamiento de los métodos heredados, de las clases que estoy heredando. Al heredar círculo en cilindro y al implementar una interfase en círculo, entonces cilindro, que ya no es abstracta, está tomando la herencia de la clase círculo, que a su vez implementa una interfase, y allí solo hemos desarrollado uno de los métodos que son abstractos que están en la interfase. Por lo tanto, cilindro tiene la obligación de desarrollar todo lo que falta que sea abstracto. Aquí ya les pone el error, ¿no? Entonces lo que hacen es que si dan clic acá, les va a decir que implementen el método que falta. ¿Cuál es? Precisamente el bool. Para hacer esto, hacemos exactamente los mismos pasos. Veamos una variable doble. Y ahora, haciendo uso de los elementos de la herencia, vamos a calcular el volumen siguiendo el radio de la clase que estamos heredando. Aquí el resultado va a ser igual al área que estoy heredando por la altura. Y aquí tenemos un ejemplo de implementación de herencia. Para usarla, ¿qué hacemos? Vamos a la clase principal. Primero, cómo se declaran las clases y cómo es que se instancian y cómo es que se usan. Si voy a usar el cilindro, entonces
pongo el nombre de la clase, pongo el nombre del objeto. Si en este caso es un objeto que ya es diseñado por nosotros, que es genérico, pónganle en lo posible el nombre del objeto igual al nombre de la clase con el que están haciendo, y después usan uno de los constructores que hayan definido. En el caso de cilindro, tengo el constructor vacío o tengo el constructor que inicializa el objeto o instancia el objeto usando primero nombre, después altura, radio, X y Y. Entonces, que igual dan cilindro, vamos a usar el constructor primero vacío. Vamos a hacer varios cilindros. Si uso el constructor vacío, entonces tengo la obligación de utilizar los setters para poner o dar cilindro. Tengo salvado, sí. Bueno, hay que importar el paquete. No me está dejando importarlo. Entonces, con la palabra new, lo que hacemos es la instanciación del objeto que hemos importado de su correspondiente paquete. Si utilizamos el constructor vacío, tenemos que poner cada una de las características manualmente usando los get. Entonces, en este caso, voy a hacer un set nombre. Vamos a ponerle cilindro 1. Vamos a ponerle la altura. Puede ser un valor cualquiera. Radio de la base. La X y la Y. Tenemos que poner todas las propiedades, si no, no podemos calcular lo que queremos hacer. Entonces, en este caso, estamos haciendo un cilindro con el constructor vacío, entonces tenemos la obligación de poner todos los atributos a mano. Como tipo de datos, vamos a hacer también, vamos a tener, por ejemplo, un arreglo, ¿no?, de cilindro para ir guardando cada uno de los elementos. Pero tenemos como colecciones arreglos y listas. Entonces vamos a usar una lista porque no sabemos cuántos cilindros vamos a hacer, y como no sabemos cuántos cilindros vamos a hacer, entonces tenemos que tener una colección dinámica. Esta colección dinámica es una colección muy parecida al arreglo. En este caso hereda de array, o sea, hereda de list. Superclase primaria es collection, debajo list, array list. Entonces vamos a hacer un list cuyo genérico en este caso va a contener un cilindro. Nombre de la colección como tal, en lo posible le ponen el mismo nombre de lo que van a almacenar en plural, siempre y cuando sea posible, y como es un objeto hay que instanciarla. Ya aquí se está viendo el polimorfismo. ¿Por qué? Porque array list hereda de list. Entonces estamos haciendo una colección dinámica para que cada vez que creemos un cilindro vamos a precisamente ponerlo dentro de esa colección. Las operaciones que se pueden hacer en las colecciones son inserción, agregar, insertar, modificar o borrar. En este caso estamos poniendo un cilindro. Vamos a hacer un segundo cilindro ahora. Ya aquí declaramos el primero, Entonces ya no hace falta poner de nuevo la clase, sino usar directamente el objeto que ya hemos declarado arriba. Ahora vamos a usar el constructor que tiene todos los parámetros. Primero el nombre del cilindro, la altura. No se pone coma. Aquí la coma no funciona en el separador de miles. La coma es un separador de lista. Lo estamos haciendo acá. Después tenemos el radio, la X y la Y.
Y después que tenemos ya creado el cilindro, lo ponemos dentro de la colección. Ya, en este caso hemos creado dos objetos y los hemos puesto dentro de una colección dinámica, que es una lista cuyo genérico es cilindro, y se pueden crear muchos más. Si después que ya tenemos todo organizado dentro de la colección queremos crear un arreglo, vamos a crear un arreglo ahora. Nombre o tipo de dato del arreglo, en este caso cochete, porque es un arreglo de una dimensión, y el nombre del arreglo. Dos formas o tres formas de inicializar un arreglo. Directamente poniendo los elementos del arreglo entre llaves. Aquí va cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, separado por coma, o dimensionando primero el espacio new y entre cochete poner cuántos elementos de esa colección queremos reservar para introducir. En este caso, como ya tenemos una lista y queremos precisamente tomar todos los elementos que hay dentro de la lista y pasarlos directamente al arreglo, podemos usar la colección como un método que lo que hace es pasar a un arreglo, pero tenemos que definir el tamaño. Para definir el tamaño hay que definirlo con new igual, el tipo de datos que vamos a poner y adentro el tamaño de la colección, que no es más que un método de la misma colección que se llama size. Entonces con esto tenemos creado un arreglo con todos los elementos de ese cilindro. A continuación lo que vamos a hacer es hacer un recorrido de esta colección e imprimir cuáles son sus valores, que en este caso son sus atributos, ¿no? Tenemos tres formas de hacerlo. Primero, for con índice. El for con índice tiene tres partes. Bueno, el for como tal tiene tres partes. Inicialización, pregunta e incremento. Entonces, en este caso, como vamos a hacer un índice, vamos a controlar la colección por índice. La inicialización es una variable primitiva que todo el mundo le pone y que ustedes le ponen un valor inicial. La pregunta sería i menor o igual, porque el arreglo o la lista es el tamaño de la lista menos 1 para ver el último elemento de su índice, porque empieza en 0, o sea, es de 0 hasta el tamaño de la lista menos 1. Entonces sería array cilindro, en este caso estamos recorriendo el arreglo con una propiedad. Los arreglos no son clases, entonces no tienen método, lo que tienen es propiedad. Entonces ese arreglo tiene una propiedad que se llama len, que devuelve el tamaño de la lista. Para que sea el tamaño menos 1 se pone menor, no menor igual. Y se incrementa el índice. Para tomar cada elemento de la lista pueden hacerlo de dos formas. O lo sacan a un elemento aparte, pueden usar el mismo cilindro que está ahí. Y de la colección controlada por índice, utilizando precisamente el contador i, que es el que da el índice del elemento, extraen el elemento del cilindro y lo ponen dentro de cilindro. Array cilindro, perdón. Segunda forma de recorrer una colección, for mejorado. El for mejorado se puede usar con clases, listas dinámicas o con arreglos, con cualquiera de los dos. Entonces vamos a usar un for mejorado para hacer algo similar. En el for mejorado hay solo dos partes separadas por dos puntos. Nombre del elemento que hay o tipo de datos del elemento que hay dentro de la colección, variable que lo va a recoger y colección. Aquí sí ya automáticamente ya tengo en C el cilindro. Entonces vamos a usar una variable externa también, al cual se le pone C, que es directamente el elemento que estoy sacando de la colección. Ventaja y desventaja acá es que no puedo, es rápido, es compacto, es sencillo, pero no puedo hacer un recorrido empezando después del primero y hacia adelante o hacia atrás. Con índice sí, porque a través del índice puedo controlar
cada uno de los elementos de la colección, ya sea empezando el mayor que 1 o empezando desde el último elemento hacia el primero, etcétera, etcétera. Tercera forma de recorrer una colección es con un iterador. El iterador sí no se puede aplicar a un arreglo, porque el arreglo no tiene métodos, y el iterador precisamente es una clase que va a controlar un método que tienen todas las colecciones dinámicas que se llama iterator. Entonces, para hacer un iterador hay que poner una clase como parámetro inicial de inicialización del ciclo. En este caso le voy a poner it, y aquí sí voy a recorrer entonces la colección dinámica, no puedo recorrer el arreglo, que es cilindros. Cilindros como tal sí tiene un método que se llama iterator, que lo que hace es poner el apuntador en el primer elemento de la colección. Y a continuación hay que hacer la pregunta si existe un nuevo elemento utilizando el iterador con hashnet. Antes de hacer cualquier cosa, el iterador va a tener, de la misma forma que el list, un genérico para indicar qué tipo de datos yo voy a iterar. Entonces, en este caso, voy a iterar son cilindros. Hay que importar los paquetes. Y el incremento se deja vacío. ¿Por qué? Porque el iterator tiene una característica. En el mismo momento en que hace la iteración y aumenta el apuntador, ya extrae el elemento, y entonces esto necesitamos ponerlo dentro de un cilindro. Entonces usamos la misma variable que ya habíamos usado anteriormente, cilindro, y con it.next ya me extraigo directamente el cilindro y lo pongo dentro de esa variable. No hay que hacer aquí ningún casting porque hemos indicado en el iterador qué elemento hay dentro de él. Si no ponemos nada dentro del iterador, entonces acá en el iternext, como lo que saca es un object, hay que hacerle un forzado o un casteo diciéndole qué es lo que va a extraer para ponerlo dentro de el objeto correspondiente. Ahí están las tres formas. En lo posible que ustedes puedan usar genérico, úsenlo. Y entonces escriben menos aquí abajo. Entonces aquí está herencia, creación de un objeto, utilización de una lista dinámica con un genérico, inicialización de esta lista dinámica que es un list, y creación de tres formas de recorrido, en este caso, creación de un arreglo a partir de la lista dinámica y tres formas de recorrido de una colección. For con índice, for mejorado, que pueden utilizar tanto arreglos como listas dinámicas, y for con iterator, que sí solo puede ser usado para una colección dinámica. Ahora, los objetos en Java se le hacen operaciones. Estas operaciones son igual que en todos los objetos, de comparaciones mayor, menor, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, comparar dos cilindros que están acá, no se pueden hacer directamente porque los objetos en Java tienen compare_to, y mi cilindro todavía no tiene implementado esa funcionalidad. Entonces, para eso se empiezan a usar interfaces para empezar a definir en cada uno de los objetos cuáles son los criterios que ustedes quieren usar para empezar a hacer diferentes operaciones, en este caso, comparaciones. Primero, la interfase que se usa para poder definir un criterio primario de comparación, por ejemplo, entre dos cilindros, es comparable. Ese comparable igual también tiene su genérico. Y ese genérico va a ser precisamente el tipo de objeto que yo voy a usar, que en este caso es igual al nombre de la clase. Como es una interfase, ya les está pidiendo que implemente el único método abstracto que tiene, que es el compare_to. El compare_to tiene la característica de hacer comparaciones entre objetos y devuelve tres valores de entero: menor que 0, igual a 0 o mayor que 0. Entonces vamos a definir un criterio primario para definir, o sea, para indicar cuál va a ser la comparación que se haga entre dos cilindros, y ustedes pueden definir uno o varios. Entonces en este caso vamos a hacer primero la comparación por área y después por volumen.
En este caso estamos usando dos métodos, no importa, son características de cada uno de los objetos y se pueden usar precisamente acá. Como los tipos de retorno, de volumen y de área que están definidas en la interfase e implementadas en cada una de las clases que corresponden de Web-Bench Wrappers, los wrappers son clases que se les pueden también usar el método compare_to para hacer estos criterios. Entonces, igual vamos a poner un int resultado cuyo valor inicial va a ser la comparación con el primer criterio. En este caso va a ser el área. Entonces sería mi área compare_to del objeto O que viene acá, getArea. Perdón, área también. No es un get, es un método ya directo que definimos. Si resultado es 0, quiere decir que las dos áreas son iguales, entonces pondría yo mi segundo criterio de comparación, que sería el volumen. Y retornamos el resultado. Ya aquí hemos implementado la interfase comparable y sobrescrito el método compare_to para definir inicialmente o primariamente cuáles son los criterios de comparación que yo quiero usar para poder organizar una lista de este objeto o compararlo con uno similar. En la clase principal, ¿cómo se haría esta comparación? Por ejemplo, yo puedo en cualquiera de los elementos que estoy haciendo, después que termine de hacerse el recorrido o que esté llena la lista, por ejemplo, yo puedo comparar dos cilindros cualquiera. Puedo decir, por ejemplo, sí, tomando del arreglo. El primer cilindro lo quiero comparar con el segundo cilindro. Entonces ya aquí sí puedo hacer el comparto. Esto crece que de Web-Bench 3 valores. Entonces, si queremos saber si los dos cilindros son iguales, lo podemos comparar con 0. Si queremos ver si el primer cilindro, el cilindro 0, es mayor o igual que el segundo cilindro, entonces mayor o igual que 0 y así viceversa. Con sucesivamente todo lo que quiera. Comparto aquí. No sé qué hizo. Esto es posible hacerlo porque cada uno de los objetos que están dentro del arreglo tienen implementado la interfase comparable. De la misma forma, yo puedo hacer ordenamiento. Si quiero hacer ordenamiento, utilizo entonces ahora collections. Ahora, para hacer ordenamiento no se lo puedo hacer un arreglo. Esto solo es posible para listas que son dinámicas. Entonces, antes de hacer el arreglo, yo puedo utilizar, en este caso, collections. Es una interfase que tiene adentro un método o varios métodos que son estáticos. Estoy haciendo referencia a la clase o la interfase. Vamos a ver exactamente qué cosa es collection. Con clic encima hay que importarla primero, ¿no? Es una clase. En este caso es una clase y no es una clase ni abstracta ni nada. Entonces tiene métodos estáticos. Vamos a usar un método estático, en este caso sort, que lo permite hacer comparaciones. Este método sort está sobrecargado y tiene dos formas de uso. Una lista y la instanciación de una clase. Cuando es una lista, esta lista tiene que tener adentro implementado cada uno de los objetos que contiene el comparable. Entonces cilindros como tal, si ya tiene una colección que tiene implementada la interfase comparable, entonces lo puedo organizar acá. Si quiero un poco variar la dirección de organización ascendente o descendente, puedo utilizar elementos estáticos para poner un ejemplo de estático. Cilindro es el objeto. Entonces, si cilindro es el objeto y yo tengo ya definidos sus criterios,
yo también quiero definir si quiero que la organización se haga ascendente o descendente. Para esto puedo idearme un miembro estático de esta clase que puede ser privado o puede ser público. En este caso yo voy a guardar concordancia con todo lo que es la encapsulación. Yo voy a poner un private static, en este caso boolean. Voy a poner un nombre ascendente. El cual voy a inicializar en un bloque de estático porque es estático, no puede ser manipulado con la instanciación de cilindro. Entonces, para inicializar un valor, se hace un bloque de estático y se pone entonces el nombre del elemento estático con un valor, en este caso cualquiera, vamos a poner esto. Para poder manipular ese valor hay que hacer get y set de él, como todos. Ahora los get y set de este elemento estático van a salir de esta forma. Static son dos miembros también estáticos. No le puedo poner que no sean estáticos porque están en diferentes zonas de memoria. El primero devuelve ascendente y el segundo se le pone un valor utilizando precisamente la referenciación a la clase en la que existe. Entonces inicialmente este elemento va a estar en true. Este elemento lo puedo usar en el resultado de la comparación donde si es verdadero se multiplica por 1, si no por menos 1, ya que los tres valores que devuelve compare2 para los cuales siempre la organización es ascendente es un entero. Entonces si es ascendente, utilizamos un if en línea, devuelve un 1, si no devuelve un menos 1. Para cambiar o variar la organización cuando estemos trabajando con, en este caso el objeto, podemos inicialmente, antes de hacer cualquier cosa, no hace falta incluso ni declarar ninguna variable, podemos decir cómo quiero que seamos la organización. Si es true, es ascendente, lo podemos dejar como está, pero si queremos que sea descendente, entonces le podemos poner set ascendente en false. Cada vez que estemos creando objetos, se van a crear, todos van a mirar cuál es el elemento estático que está una sola vez en memoria y cuando se hace la organización va a tomar ese valor y en consecuencia va a poner el menos 1 o el 1 en dependencia de cuál es el valor booleano que tiene. Los miembros estáticos de una clase no son constantes, son elementos que están en una sola zona de memoria y solo se ven por referenciación de la clase y no se ven cada vez que se instancie un objeto de la misma. Bueno, aquí lo que hemos visto es herencia, abstracción, polimorfismo, creación de una colección utilizando precisamente las instanciaciones de ese objeto y hemos definido también a ese objeto en qué forma queremos compararlo mediante la implementación de una interfase comparable que sobrescribe el método compare2, el cual se han seleccionado dos criterios, en este caso son dos comportamientos de la clase. Uno es área, el otro es volumen, primero para comparar por área, después por volumen y establecer una dirección de organización mediante la creación de un elemento estático de la clase inicialmente privado y con sus getter y setter públicos para definir en un momento determinado cómo es que se quiere hacer la organización. Los elementos que se utilizan para hacer recorridos de la clase, o en este caso de la colección, son tres. For con índice, for mejorado, for con iterator. For con índice controla el índice, que puede ser de un arreglo o puede ser de una lista. El for mejorado controla el valor del elemento dentro de la colección, extrayéndolo mediante una variable. Y el iterator solo se pueden aplicar a colecciones porque el valor de inicialización para hacer la iteración es la colección con un método que solo tienen las clases. La pregunta es también un método desiterador, en lo posible con su genérico, para cuando se haga la extracción automáticamente aumenta el apuntador.